8:35. Amén. Es un texto muy conocido. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Haciéndote, Señor, por tu Santo Espíritu en primer lugar, Señor, que nos visita, Señor, cada servicio de esta tu casa, bendito Dios. Somos privilegiados, Señor, por tener a tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar moviéndose, Señor. Te agradecemos, Señor, y cumples tu promesa que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, bendito Dios. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú nos exhortes, nos renueves, nos redargullas, Señor, a través de tu palabra, que tú nos consueles, que tú nos edifiques, Señor, a través de tu palabra, que nosotros seamos como aquella tierra, Señor, donde fluye, Señor, el fruto al 100% de tu palabra, Señor. Que no seamos como esos oidores que solamente escuchan y no retienen nada y no producen fruto, Señor. Queremos, Señor, ser tierra que dé fruto al 100% de tu palabra, bendito Dios, y pongamos por obra, bendito Dios, y que tu palabra se grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y cumpla la función que ha de ser establecida, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Háblanos en esta noche, y todo demonio que quiere interrumpir tu palabra, de sueño, de cansancio, de pereza, de agotamiento, de tristeza, de debilidad, de burla, en esta hora sea atado, reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús y fuera en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento que quiera distraernos de tu palabra en esta hora va cautivo a la obediencia de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios, qué calor. Es el Santo Espíritu. Amén. Estamos en Romanos 8:35, amén. Antes de volverlo a leer, quisiera, no sé cómo se dice, acotar, preguntarles. En fin, quisiera decirles, si no sé si se han dado cuenta, pero justo en estos últimos 3 meses, vamos a decirlo, que todas las redes sociales están, ¿cómo decirlo?, llenas, repletas de personas que especulan sobre qué es lo que va a pasar en el fin de los tiempos. No sé si se han dado cuenta. Amén. Si no es Facebook, que hay un montón, es YouTube y TikTok, un montón de gente que especula de lo que va a venir. Pero dice la palabra de Dios que sea lo que sea que tiene que pasar, que sea lo que sea que tenga que pasar, nosotros debemos de estar seguros en quien nosotros creamos. Amén. Nosotros creemos ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Si estamos seguros, pase lo que pase, que tenga que pasar, nada nos va a tocar, según sea su voluntad. Amén. Así que sabiendo eso, vamos a Romanos 8:35. Y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O cuando no tienes ventas en tu negocio? ¿Eso te va a separar del amor de Cristo? ¿O cuando no tengas trabajo? ¿Eso te separará del amor de Cristo? ¿O cuando sufras alguna decepción que tú le pediste a Dios y nunca te respondió y entonces estás decepcionado? ¿Eso te va a separar del amor de Cristo? ¿O cuando un hijo tuyo se te revela? ¿Eso te va a separar del amor de Cristo? Pero yo le pregunto para que usted se responda en su propio corazón y en su propia mente. La palabra de Dios nos dice: nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y entonces yo pregunto: ¿qué te podrá separar del amor de Cristo? Y uno puede responder: nada me separará del amor de Cristo. Solo para aparentar aquí en la iglesia ser más espirituales.
Pero sin embargo, cuando salimos de nuestra casa, salimos de aquí a nuestra casa o en el lugar a donde vayamos, nos comportamos muchas veces peor que impíos. Amén. Y entonces por eso yo digo que esto usted responda en su propio corazón. Amén. Verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, como más que dice, antes, en todas estas cosas, dice, ¿cuáles cosas? Las cosas que aparentemente a ti te van a derrotar. Las cosas que aparentemente a ti te van a vencer. Entonces dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el 38 dice, por lo cual estoy seguro. Ahora dígalo otra vez. Por lo cual estoy seguro. Y ahora, ojo, la palabra seguro significa estar plenamente convencido. ¿Usted está plenamente convencido de quién cree? ¿Está plenamente convencido de qué es lo que cree? Porque la palabra seguro significa eso. Estar inamovible. Aunque venga cualquier cosa que pueda moverte, dice la palabra de Dios que tienes que estar firme en la fe. Plenamente convencido. Amén. Dele palmas al Señor. Tuve la oportunidad de escuchar una conversación que no debía escucharla, pero uno tiene oídos y pasa y escucha. Amén. Y en esa conversación de obviamente dos personas, no creo que haya una tercera porque solo escuché dos voces, y decía, aquella persona contaba lo que le había pasado y decía, casi meto la pata, decía. Y entonces la otra persona le dice, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿O por qué entonces no metiste la pata? Y entonces la otra persona le dijo, porque tenía miedo de que los hermanos me puedan ver. ¿Ya? Y eso como que me dio, no sé cómo se... Me sentí triste, o mejor dicho, pena, o decepción tal vez, ¿ya? Porque quiere decir de que entonces, y todo el día estuve pensando en eso, y dije, o sea que entonces todo esto no tiene sentido. O sea que yo vengo a la iglesia o estoy en una congregación no porque yo amo a Dios, sino porque tengo miedo de que el hermano más chismoso de la iglesia o de que la hermana más chismosa de la iglesia me mire y hable de mí. Y eso me dio una tristeza y una pena, y estuve pensando todo el día en eso, Señor. Entonces nosotros no somos verdaderos creyentes, sino que más bien somos una sarta de religiosos que está aquí en la iglesia simplemente para uno fingirse ser más espiritual que el otro, y cuando estamos afuera somos peor que impíos. Y me puse a pensar todo el día en eso y diciéndole al Señor, Señor, nunca permitas de que te sirva porque mi hermano o mi hermana me mire, sino permite que te sirva solamente por amor a ti, de corazón, como se dice. Porque esto da mucha tristeza y es la realidad de la mayoría de todas las iglesias. Porque entonces no tendría ningún sentido asistir a una iglesia. No tendría ningún sentido venir y congregarme, porque estoy más pendiente de lo que dice el hermano chismoso o la hermana chismosa que de lo que Dios dice de mí.
Y por eso la Biblia nos llama y nos dice que nosotros debemos estar seguros. ¿Y qué significa seguros? Plenamente convencidos. Y yo hago nuevamente la pregunta, ¿está usted plenamente convencido o viene aquí solamente a servir al ojo? Porque nosotros, hermano, venimos acá y nos podemos hacer los más espirituales, que oramos 100 horas al día, y podemos tratar de engañar a mi hermanito, a mi hermanita que me ve, o tal vez a la pastora, y la pastora es una persona como nosotros, humana, y no engañamos ni al hermanito, ni a la hermanita, ni a la pastorita, y no engañamos mucho menos a Dios. ¿Quién se engaña? Usted mismo. Usted mismo. Porque no sirve a Dios de corazón, sino que sirve a Dios porque el hermano o la hermana le mire, y por eso no peca. Qué tristeza escuchar eso, de que por eso no peco. En vez de salir de mi corazón, no peco porque amo a Dios, porque a pesar de cualquier cosa, situación que me pase, yo le pedí a Dios que me sane y no me sanó. Yo le pedí a Dios esto y no me lo dio, pero a pesar de eso, a pesar de que las cosas no me salgan como yo quiero que me salgan, no puedo apartarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque está, como decía Jeremías, un fuego dentro de mis huesos que me impide apartarme de Dios. ¿Pero por qué? Porque le amo. ¿Por qué usted está en la iglesia o por qué usted le sirve a Dios? Porque le ama, no por otra cosa, no por lo que diga mi hermanito o lo que diga mi hermanita. Usted está aquí porque ama al Señor. Y muchas veces vemos en el internet y gente que especula, y en vez de eso generar como dice, porque al Señor se le sirve por amor, ¿cierto? No se le sirve por miedo, pero en vez de quizás en su buena voluntad de que decir a las personas que sirvan por amor, lo que hacen es decir a las personas que sirvan por miedo. Y sabemos que los sentimientos y el miedo son sentimientos, son temporales. ¿Y qué va a pasar después cuando se termine el miedo de ir al infierno, el miedo de perderse? Van a volver a lo mismo. Y eso es a lo que no llama Jesús. Estuvo 33 años por el miedo, sino para que el mundo lo sirva a Dios, pero por amor. Y servimos a Dios por amor. Amén. Dele palmas al Señor Jesús. Dice, por lo cual estoy completamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Como dije, hermanos, al inicio, estamos en una temporada, se podría decir, donde un montón de gente dice muchas cosas. Un montón de gente. Yo veo pastores que dicen un montón de cosas, y gloria a Dios porque las cosas que dicen están de acuerdo a su palabra. Pero también hay un montón de disquesiervos, ¿ya? Que hablan un montón de cosas diciendo de que me lo dijo el Señor, y diciendo cosas de que lo vi y el Señor me mostró. Y yo le preguntaba a mi mamá y le decía, ¿acaso no tienen temor de decir que me lo dijo Dios cuando Dios no te dijo que tú digas nada? Porque dice la palabra de Dios, de cada palabra ociosa que hables aquí, darás cuenta en el día del juicio. Así es que yo digo, ¿no tienen temor? Porque eso está incluido en cada palabra ociosa, porque estás diciendo el nombre de Dios en vano. Y yo digo, ¿no tienen temor? Porque están poniendo en juego incluso su salvación. Y con la salvación no se juega. No hay temor de Dios en decir, me lo mostró el Señor. Y hay un montón, en especial en TikTok y en Facebook, un montón, diciendo, personas que se graban la cara llorando y hablando un montón de cosas, y uno que conoce la palabra de Dios lo relaciona con la palabra, y hay algunas cosas que sí son ciertas, pero otras cosas que luego ya se están yendo por qué sé yo, su emoción. Y ves los comentarios, a mí me gusta leer los comentarios, y yo veo, y hay un montón de gente que dice amén. Sin darse cuenta, esas personas también van a rendir.
porque están llevando a las almas a confundirse, a alejarse del Señor, simplemente por su emoción, simplemente porque querés ver más espiritual que el otro. ¿Qué te importa a ti querés ver más espiritual que la otra persona? Lo que te debe de importar es servir al Señor tu Dios porque lo amas y de corazón, nada más. Porque la salvación es personal. Y tú no te vas a salvar por el hermano o por la hermana. Tú te vas a salvar por ti mismo. Si tú estás haciendo las cosas chuecas, depende de ti, no de la otra hermana porque te diga o del otro hermano porque te diga. Es tu relación tuya con Dios. Y tú vas a dar cuenta de tus acciones a Dios, no a nadie más. Amén. Amén. Y muchas veces también cometemos el error, muchos hermanos viejos en la fe, de juzgar a los bebés espirituales. Y Dios no ha llamado a eso. Porque Jesús vino por aquellos descarriados, por aquellos enfermos. Y la relación es de ellos con Dios. Nosotros no tenemos por qué decir nada, simplemente orar por aquellas personas para que ellos vuelvan al arrepentimiento. Pero cometemos ese error de creernos nosotros muchos más espirituales o muchos más cristianos. Y para aparentar, ¿de qué sirve aparentar? No sirve de nada. Porque la relación es personal. Porque si no, no sería una relación con Dios, sino que sería una religiosidad. Y no somos una iglesia religiosa. Amén. Amén. Denle palmas al Señor Jesús. También vivimos en un tiempo donde muchas personas especulan de lo que va a pasar. La carne, ¿no? La carne sintética, esa que está saliendo, que escuché allá en un video, la carne del demonio. Después, ¿qué más? Escuché un montón de cosas, hermano. Escuché que en julio se iba a desaparecer todas las monedas y que iba a haber solamente la moneda del Fedcoin. Y luego escuché de que el 23 de septiembre de este año iba a haber el gran terremoto y que tenemos que estar preparados y todo eso. Y yo digo, ¿no? Todas esas cosas, en vez de generar temor, porque el temor es diferente al miedo. El temor a Dios es reverencia, amor y respeto a Dios. Al contrario del miedo, que es obviamente tener miedo y pavor a algo que va a suceder, que tú no sabes. Y esas cosas, en vez de generar a las personas que se acerquen a Dios por amor, genera a las personas que se acerquen a Dios por miedo. Y como dije, el miedo es una emoción y las emociones son temporales. ¿Por qué servimos a Dios? Por amor. Y así como hay personas que especulan, hay un montón de personas que tampoco saben nada de lo que va a pasar. Amén. Pero como dice la Biblia, nosotros estamos en los dolores de parto. Y hay una palabra que nos puede dar a nosotros paz y nos puede ayudar a bajar aquellas revoluciones de la mente y aquellas revoluciones del corazón. Y está en Mateo 24:6. Y dice, sin perder Romanos 8:35, Mateo 24:6 dice, ya lo voy a leer, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, y hay una parte importantísima que se nos olvida leer, que sigue después, y dice, mira que no te turbes. ¿Qué quiere decir? Cuídate, que no te confundas. Muchas de las sectas fueron creadas por la confusión de un hombre, dejándose llevar por sus emociones. Una secta, otra secta y otra secta. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Cuídate de que no te confundas. Mira que no os turbéis. Todo va a tener que pasar porque así Dios lo ha establecido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero ojo,
aún no es el fin. Amén. Dele palmas al Señor Jesús. Y ahora sí, para terminar el verso 39 de Romanos, le dije que no pierda, ¿eh? ¿Qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te va a separar del amor de Dios? Nada. Las emociones, mis hermanos, son pasajeras, pero el amor es eterno. Amén. Y Cristo, mi hermano, te va a amar, pase lo que pase. Pase lo que pase, Él te ama. Y escuche bien, Él te ama tanto, ¿ya?, que ni siquiera los pecados va a hacer que Dios te deje de amar. ¿Cómo así Dios te va a decir eso? Sí. Porque mira, sin ni siquiera usted haber nacido, Él ya te los había perdonado en aquella cruz del Calvario. La cuestión está en no abusar de la gracia. Porque si bien es cierto, tenemos un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor, también tenemos un Dios que es justo y da a cada uno según sus obras. Así es que no hay que abusar de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Dios, porque el Señor es un Señor justo. Amén. Y como dije, las emociones son pasajeras, pero el amor es eterno. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia habla de ansiedad también, fíjese. Y ahora, ¿qué es la ansiedad? ¿Alguien me puede responder qué es la ansiedad? Una extrema preocupación. ¿Sí? Se podría decir, no se podría decir, es. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por tener una gran inquietud. Amén. Dice otra definición de que la ansiedad es una intensa excitación. Y ahora no lo malinterprete, porque bien dice el dicho que no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Así que si usted lo malinterpretó, pues ya se sabe qué es lo que hay en su corazón. Amén. Y tercero, dice que la ansiedad es una extrema inseguridad. Amén. Y estar inseguro es de lo más feo que pueda haber. Amén. Usted está en una situación, inmiscuido en una situación, en un problema, y entonces usted busca a la persona con la cual usted se siente seguro y no la encuentra. Y entonces está, Dios mío, ¿y ahora? Pero luego pasa media hora y lo encuentra, tal vez en persona o tal vez en llamada, ¿cierto? Y entonces es como que usted se descarga. Es como que usted, 2, 3 palabras que le dijo a aquella persona que era su lugar seguro, vamos a decirlo así, es como que usted le da esa tranquilidad, le da esa seguridad, amén, le da esa paz. Y usted se siente seguro, amén. Pero no hay mayor seguridad que la que uno siente cuando uno recibe la palabra de Dios, amén. No necesariamente tiene que venir de un profeta. ¿Qué es lo que tiene usted en las manos? La Biblia. La palabra de Dios es lo que tú estás leyendo. Y tú lees la Biblia y dices, wow, pero aquí estaba la palabra que yo necesitaba. La palabra de Dios es la que nos da seguridad. Amén. La ansiedad, hermano, es peligrosa. Pero lo que yo diría que es peligroso es ¿qué haces tú cuando te encuentras en un momento así? Vamos a Proverbios 14:29.
Proverbios 14, 29. Amén. Proverbios 14, 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es, ¿qué? Impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Cuando nosotros tenemos un espíritu que es impaciente, normalmente el consejo de quien nosotros escuchamos es el consejo de una persona necia. Pero cuando nosotros tenemos un espíritu apacible, afable, nosotros generalmente escuchamos los consejos de una persona sabia. ¿Por qué? Porque la persona que tiene, como dice la Biblia, que es impaciente de espíritu, quiere las cosas para allá, al toque, quiere las cosas para ayer. Y entonces por ese apresuramiento escucha consejos de personas necias. Y es por eso lo que dice la Biblia. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué significa? O sea que nuestra condición espiritual y nuestras emociones va a determinar de quién escuchamos el consejo. Amén. Ahora, hay ansiedad que viene por ti mismo, por tus actitudes, tus acciones, y hay ansiedad también que viene por terceros. Amén. Vamos a Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Ahora, ¿qué produce la ansiedad? Hemos leído. ¿Qué produce? Produce aflicción. La ansiedad nos aflige. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos que controlarla. Amén. Porque si no va a terminar afligiéndonos. Dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. O sea que alguien se acerca a usted y le dice, sé mi, ¿cómo se dice? Mi fiador. Y entonces usted firma por la otra persona. Y la otra persona se olvida de pagar. ¿Y a quién lo torturan? A usted. Porque salió como fiador de aquella otra persona. Amén. Pero no fue pecado de usted, sino que fue pecado de la otra persona. Pero sin embargo, lo castigan a usted. ¿Por qué? Porque salió fiador de un extraño. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones por culpa de alguien más, no por lo que usted haya hecho? Muchos. Amén. Los papás por los hijos. Los hermanos por algún hermano que está mal. Y entonces es usted quien sufre aquella aflicción. Y entonces por eso dice la Biblia, hay que controlarla. Amén. Y ahora, ¿cómo sanamos esa aflicción? Vamos a Salmos 119, 25. Salmos 119, 25. Salmos 119, 25. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dice, muchas veces uno siente abatimiento, ¿ya? Pero no hasta el punto de decir abatida hasta el polvo. O sea que lo que escribió aquí el salmista es una emoción que él sentía que estaba fuertísima. Amén. Y en otra versión dice, fue tomada mi alma hasta despedazarla. Wow. Entonces cuando dice abatida hasta el polvo está mi alma, quiere decir de que algo la tomó. Algo tomó tu alma, que son, y las tiró y las hizo polvo, la despedazó. Así estaba David. Aquel que escribía, y en paz me acostaré, y asimismo dormiré, y solo tú me haces vivir confiado. Aquel que escribía todas esas cosas bonitas, también pasaba por momentos donde decía, mi alma está abatida hasta el polvo. Y hay otro verso que dice, aún mi carne te anhela. ¿Por qué quería David la presencia de Dios?
Porque David se estaba sintiendo así, estaba sintiendo aquello que no debía de sentir, porque es Dios quien nos cuida, y es Dios quien nos guarda, y es Dios quien nos protege, pero David se sentía así y decía, abatida hasta el polvo está mi alma, y luego dice, vivifícame según tu palabra. Y ahora yo le hago la pregunta, ¿cuál es la solución para una alma abatida? ¿Cuál? La palabra de Dios, las escrituras. Entonces quiere decir de que cuando mi alma se abate, la medicina, ¿qué va a ser? La palabra de Dios. Otra vez lo vuelvo a repetir para que no. Repítalo conmigo, porque no me virolo. Cuando mi alma se abate, la medicina es la palabra de Dios. Cuando usted está afligido, ¿su medicina cuál es? La palabra de Dios. Cuando usted está pasando un momento complicado, ¿cuál es la medicina? La palabra de Dios. Y repítalo varias veces para que usted se lo crea. No para que se le meta en una oreja y salga por la otra. Porque los cristianos verdaderos ponemos la palabra de Dios en práctica. Amén. Y entonces cuando aquella alma está abatida, se une con la palabra de Dios, ¿qué sucede? Esa alma se vivifica. Aquellas emociones que aquella persona abatida estaba sintiendo se comienzan a regular, se comienzan a estabilizar. ¿Por qué? Porque tu lugar seguro es la palabra de Dios, porque tu lugar seguro es la presencia de Dios. Y cuando la emoción, cuando te dejas llevar por la emoción o la emoción te cautiva, te ciega, como se dice, no te deja ver claramente y la mente pierde aquella claridad. Y esto va en todos los aspectos, va en todos los aspectos. Una persona que se enamora se deja llevar por sus emociones, ¿cierto? Por todas sus emociones. Y entonces ya no empieza a ver las cosas como son en realidad, sino que empieza a ver las cosas de acuerdo a sus emociones. Y de acuerdo a sus emociones empieza a hacer las cosas y muchas veces hace cosas que después, cuando ya se le pasa el momento de emoción, porque las emociones son temporales, y cuando se le pasa el momento de la emoción de la persona enamorada, ve que hizo un montón de cosas por su emoción y luego se arrepiente. Así que esto abarca todos los aspectos. Cuando las emociones te cautivan, uno deja de ver claro y uno no ve las cosas como son. Amén. Así es que entonces, para resolver el problema en el que yo estoy, primero tengo que resolver la emoción que estoy sintiendo. Amén. Dele palmas al Señor Jesús. ¿Qué dije? Para resolver el problema en el que estoy, ¿qué tengo que resolver primero? Mis emociones. Porque si yo, por ejemplo, estoy con la emoción de la tristeza o con la emoción de estar abatido, mi mente no recibe la idea que me va a hacer salir de ese hoyo, que me va a hacer salir de esa situación en la que yo estoy. Tu espíritu que está angustiado, abatido, ansioso, entonces va a enaltecer la necedad, como dice la Biblia. De la palabra de Dios difícilmente se abate hasta el polvo. Puede abatirse porque es normal y son emociones normales del ser humano, pero abatirse hasta el polvo, cuando una persona tiene la palabra de Dios, no. Pero si nuestra alma está abatida hasta el polvo, como dice la Biblia, solamente la palabra de Dios, ministrada por la palabra de Dios, tú dices este verso que dice así, tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces tú dices eso y tu entendimiento empieza a captar las ideas que vienen de Dios. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor Jesús. Filipenses 4:8.
Vamos a leerlo al revés, la primero el 8 y después el 7. Filipenses 4:8. ¿Cuántos están con sueño? ¿Cuántos están viroleando? Vean. Dígale al sueño, no, Satanás, no me vas a engañar. Mi alma necesita escuchar palabra de Dios. Amén. Y que pongan su palito de fósforo ahí. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Qué más? Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué significa paz inentendible? Otra vez lo vuelvo a repetir, paz inentendible. ¿Cuándo una persona tiene paz inentendible? Cuando la persona está viviendo un momento en el cual no debería sentir ninguna clase de paz, pero la persona la tiene y entonces es una paz inexplicable, es una paz inentendible. Pero nuestra carne, mi hermano, mi hermana, es, como se dice, traidora. Porque cuando usted está pasando un momento difícil y usted no se siente como normalmente se debe de sentir, angustiado, triste, afligido, ansioso, y usted no se siente así, sino que usted siente paz, la carne te dice, ¿cómo puedes estar con semejante paz en esta situación? Deberías afligirte, deberías estar ansioso, preocupado. Pero sin embargo, los hijos de Dios tenemos esta paz inentendible. Amén. Amén. ¿Cuántos sienten paz inentendible en momentos de aflicción? Amén. Los hijos de Dios y nada más que los hijos de Dios. Salmo 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Dice acá, se deshace mi alma de ansiedad, pero luego dice, meditaré en tus maravillas. Hace unas prédicas anteriores yo dije el significado, según la traducción al hebreo, de meditar. ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien lo recuerda? Suenan los grillos. Meditar, según la traducción al hebreo, significa hacer uso de la imaginación. Apúntelo si quiere para una próxima pregunta. Medita en la palabra de Dios, esa alma ya no se deshace. Esa alma, al contrario, se fortalece, se sustenta en la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros meditamos, ahora ojo, cuando nosotros meditamos, lo podemos hacer con el bien y lo podemos hacer con el mal. Porque a usted le pueden dar una noticia de que usted tiene una enfermedad. Y entonces usted puede meditar en lo bueno y usted puede decir, ok, por las llagas de Cristo somos sanados. Y usted puede imaginar qué es lo que va a hacer y tantas cosas que va a hacer cuando usted sea sano. Pero usted puede meditar en lo malo y usted le dan la noticia de la enfermedad y entonces usted va a imaginar qué cosa, su velorio. Usted va a imaginar su entierro. Usted va a imaginar qué van a hacer de mis hijos cuando yo me vaya. Todos se van a pelear y todo va a ser una olla de grillos. Y usted va a imaginar cosas desastrosas. Amén. Eso significa meditar. Y uno puede meditar en lo bueno como en lo malo. Amén. Cada uno decide en qué meditar. Pero la palabra de Dios nos dice, meditemos ¿en qué? ¿En qué? En la palabra de Dios. Las escrituras están aquí. Es cuestión de nosotros meditar en ellas. Amén.
Salmos 40, del 1 al 3. Carrera bíblica. Ya está, al toque. ¿Quién dice amén? Amén. Salmos 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esto habla sobre que aquella persona, Dios lo sacó desde el hoyo donde estaba, del lodo cenagoso, y lo puso en alto. Dice, en una peña, en una montaña. Y ahora, cuando una persona sale de la crisis, lo peor que puede hacer esa persona es conformarse de haber salido de aquel hoyo. Porque si el Señor nos saca de aquel hoyo, de la desesperación, o si el Señor nos saca del lodo cenagoso y usted se queda en la orilla de donde Dios te sacó, usted puede tropezar y volverse a caer. Así es que lo peor que puede hacer usted es conformarse de que Dios lo sacó. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Aquí la Biblia habla de peña, de lugares altos. Entonces usted debe de, ya salió, entonces seguir avanzando, apartarse de ese lugar y seguir avanzando, seguir escalando. Amén. No nos conformemos. Ya salí de deuda. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué más? Ya conseguí trabajo. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué más? Ya tengo mi casa. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué más? Porque siempre hay algo más. Amén. No nos conformemos. Siempre hay algo más. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. ¿Estamos? Primera de Pedro 5:7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que Dios nos cuida? Amén. Amén. Cualquier cosa Dios nos cuida. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí por el amor de Dios. Amén. Si no fuese porque Dios nos ama, todos estaríamos ya en la otra. Pero gracias a la misericordia de Dios que estamos aquí todavía y tenemos oportunidad. Amén. Y Dios nos cuida, nos protege y nos guarda. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quién devorar. Ahora, ojo. Este texto generalmente se usa ya para decir, cuídate de no pecar. Y sí está bien, porque la palabra de Dios es muy amplia. Pero el contexto de este texto no es ese. El contexto es en que de todo aquello que te trae desesperación, todo aquello que te trae ansiedad, preocupación, porque en el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el contexto del texto. Amén. ¿Estamos entendiendo? 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No solo es usted. Todos padecemos en el camino del cristianismo. Amén. ¿Pero qué dice? Resistid firmes en la fe. Usted tiene que resistir. A pesar de que vengan un montón de cosas, resiste. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos están padeciendo por un poco de tiempo?
porque se padece por un poco de tiempo. ¿Por qué, hermana? No, hermana, mi aflicción es siempre. No. Se padece por un poco de tiempo, porque los padecimientos también son temporales. Y de ellos nos libra Jehová. Los padecimientos duran poco tiempo y tienen función de que el mismo Dios, dice la Biblia, nos perfeccione, ¿qué más? Nos afirme, nos fortalezca y una más, nos establezca. Amén. Para terminar, Salmos 42:2. Salmos 42:2. ¿Estamos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y el 5, muy importante, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, hermana, créame que hay momentos en la vida donde nada te va a poder consolar. Nada. Por más que te puedan mandar un montón de mensajitos, o por más que te puedan mandar un montón de WhatsApp con mensajes de aliento, nada, es más, ni siquiera los vas a leer. Nada te va a poder consolar. Solamente hasta que usted se pare, se ponga de pie firme, o en un espejo, usted enfrente de usted mismo, y se hable usted mismo y se diga, ¿qué te está pasando? Como dice el siervo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Si ya sabes cuál es la solución. ¿Cuál es? Alaba a Dios. Bendice su nombre. Como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué más dice? Plenamente convencido en quien tú estás creyendo. Y entonces esa alma abatida será fortalecida. Amén. Vamos a ponernos de pie y dar 3 al Señor. Hoy es noche de oración. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle palmas al Señor Jesús.